buenas noches, esto es Hagan Algo, por supuesto por la pantalla de C5N y en virtud de lo que venía siendo la agenda informativa con Robertito, con María Belén, queremos saludar a la familia del diputado Héctor Olivares y mandar de aquí nuestro abrazo, quiero decir, y nuestra contención a propósito de la noticia que se conoció en los últimos minutos. Vamos a estar abordando este tema de la mano de Gabriel Morini con los detalles de una causa judicial que empezó como una cuestión determinada y terminó, valga la redundancia, mutando en algo que parece que poco tiene que ver con lo que se había originado al comienzo. Pero la agenda del día está asignada por las elecciones en la provincia de Córdoba, donde el triunfo de Juan Schiaretti, si habíamos dicho la semana pasada que iba a ser contundente, superó hasta nuestras propias expectativas de los números o de los sondeos o de los análisis que teníamos hecho en la provincia de Córdoba. ¿Por qué decimos esto? Porque con un porcentaje, es cierto, pequeño, pero categórico y determinante de las mesas escrutadas, le está sacando mucha distancia a sus competidores, iba a decir más cercanos, en realidad al segundo y al tercero. Acá va a haber detalles para desmenuzar si tiene algún impacto a nivel nacional o si, como dijo el propio Schiaretti, como dijo Negri, como dijo el propio Ramón Mestre, los de afuera son de palo y era una elección de neto corte local. ¿Cómo está la capital, donde decíamos que Martín Yarlora podía hacerse del distrito que gobernaba hasta hace poco Mestre? Y por supuesto, ¿cuánto tuvo que ver la ruptura de Cambiemos dentro de la provincia de Córdoba en este triunfo categórico y integral en la provincia de Córdoba del gringo Juan Schiaretti? Algunas menciones que ya han hecho los líderes nacionales las vamos a estar repasando en instantes nada más con Noé, que además tiene lo que no se vio de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner, el nacimiento de un kirchnerismo herbívoro, en palabras o en realidad en actitudes, en gestos de la senadora Kirchner, que tuvo una expresión adentro y evidentemente fallaron algunas poleas de transmisión por algunas cuestiones que pasaron afuera. De todo esto vamos a estar hablando con Noé y, entre comillas, de los nuevos, en realidad de los que no estaban cuando Cristina terminó el gobierno en 2015 y sí están ahora a mediados del año 2019 con una contienda electoral por delante. Todos los detalles de lo que no se vio de la presentación de Sinceramente de la mano de Noé en instantes nada más. Marcelo Sebastián D'Alessio sigue siendo noticia, sigue siendo agenda para este programa, para este canal, y hoy Gabriel Morini trae los secretos que guarda Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Quién quiere que la causa no escale y por qué? Y audios exclusivos de Gabriel Morini del allanamiento allá en los albores de la causa, cuando lo allanan a Marcelo Sebastián D'Alessio. Hay audios exclusivos donde D'Alessio pide por alguien, por varios en realidad. Hoy te vamos a mostrar en exclusiva acá en Hagan Algo los audios del allanamiento de Marcelo Sebastián D'Alessio de la mano de Gabriel Morini. Julián Guarino nos viene adelantando qué va a pasar con la economía argentina. Lo cargamos a Juli y decimos que es una máquina de dar malas noticias. Bueno, ahora no sé si sigue esa lógica, si el periplo que viene recorriendo Juli es el mismo que va a recorrer el día de hoy, pero sí lo que sabemos es que hay un plan del propio presidente de los Estados Unidos para apuntalar a Mauricio Macri de cara por lo menos hasta el cierre de listas del 22 de junio y de ahí en adelante vamos viendo. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy, pero tenemos, por supuesto, presencia en la provincia de Córdoba, donde se materializó un triunfo aplastante del gobernador Juan Schiaretti y trabaja en el lugar Agustina Rivas. Agustina, muy buenas noches. Se siente aire de triunfo. Estamos en el búnker del gobernador Schiaretti, donde, bueno, se espera su palabra cerca de las 10:30. La realidad es que cada cierto tiempo hay alguna de las personalidades justamente del partido que, bueno, salen a calmar un poco las ansiedades, ¿no? Empiezan a contar algunos de los datos, de los porcentajes, un muy buen triunfo en el interior de la provincia y también en la ciudad de Córdoba. No es menor, hay que resaltarlo. La verdad que la elección que han hecho en la provincia, no solo Schiaretti, sino también Yarlora, es para destacar, ¿eh? Una ciudad que tiene hace muchísimos años un signo político radical que cambia hacia el peronismo y que, bueno, hay que decirlo, no tiene la misma entidad, no tiene la misma atracción de votos que ha tenido Schiaretti y por lo tanto tampoco Juez, por ejemplo, ¿no? Si uno lo compara con lo que viene
sacando hasta este momento Negri. Bueno, Juez tiene su entidad propia, unos 2 puntos por encima, y en el caso de Yariora estamos hablando, bueno, aproximadamente de unos 18, 19 puntos, casi 20 puntos de diferencia, ¿no? Pero si volvemos al ámbito de la provincia, tenemos que hablar de 20 puntos de distancia o más, sumando tanto a Negri como a Mestre, así que ha sido un triunfo aplastante. Ya han hablado algunos de los candidatos, fue la diputada Vigo la que tuvo a cargo reconocer que habían ganado, ¿no? Ella fue la que anunció que Schiaretti y Calvo son el próximo gobernador y vice. También anunció que Yariora y Pasarini van a conducir la municipalidad de Córdoba. Además dijo que han ganado la legislatura en el departamento de la capital cordobesa. Y sumar un dato que se había hecho mención a la salud del actual gobernador, bueno, desmintió la diputada cualquier tipo de problema o de afección en cuanto a su salud, así que lo comentamos también, ¿eh? Es un dato importante para mencionar. Agus, muchísimas gracias. Vamos a volver en instantes allí a la provincia de Córdoba con un panorama muy pero muy clarito que hacía nuestra compañera Agustina Rivas y como siempre la presencia de C5N a lo largo y ancho de la República Argentina y en este caso en un distrito tan importante como es la provincia de Córdoba. Caballeros, damas, dama en este caso, ¿cómo les va? ¿Bien? Buenas ¿Somos noches. felices? Buenas noches. ¿Cómo estamos? De a ratos. Sí. Noé, decíamos la semana pasada, dije yo, me arriesgué y después algunos me dijeron, te fuiste de mambo, que podía orillar los 50 puntos Schiaretti. La pregunta es, ¿qué pasó? Que por ahora yo no veo nada, no veo una vaca en un baño, pero 14,60% de las mesas escrutadas. 15% escrutado, claro. Pero ya vemos que la diferencia que saca es, además de indescontable, categórica. No, más de 40 puntos a esta hora. Recortará un poco tal vez el radicalismo con Negri y con Mestre, pero la diferencia es abultadísima. Yo tengo una primera hipótesis, habrá que ver si después el análisis de los votos, sobre todo ciudad por ciudad la termina comprobando, pero a mí me parece que el hecho de que el kirchnerismo no presentara candidato lo hizo subir a Schiaretti los 10 puntos que está mostrando que sumó de la elección pasada a la de hoy. Esto, si la primera lectura, digamos, que dice no es cierta, se condice con algunos focus que hacen en los esquemas tanto del kirchnerismo, pero como de camaradas de ruta del kirchnerismo, que es que el votante kirchnerista está dispuesto a votar literalmente cualquier cosa que no sea Cambiemos. Cosa que no ocurre al revés. Claro. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Así el que votante mejor... peronista clásico tal vez no está tan dispuesto a votar una Cristina, un Kicillof. Pero bueno, sí, mira, en la elección pasada, 2015, Schiaretti sacaba 40 puntos y a Castelo, que fue el candidato del kirchnerismo en ese momento, sacaba 17. Si lo sumás, te da exacto casi el resultado que está obteniendo Schiaretti hasta ahora. Efectivamente. Hubo algunos dirigentes de corte nacional que se manifestaron a propósito del triunfo del gringo Juan Schiaretti y, como decía Agus, de Martín Yarlora en la capital, ¿no? Es la primera capital... ¿La primera vez que el peronismo gobierna la capital? No, pero digo, de las grandes. Es la primera que pierde Cambiemos, se le puede sumar Santa Fe y Paraná. Exactamente. Pues, no digo que va a ocurrir, pero hay altas posibilidades que ocurra. Es la segunda ciudad más poblada del país. Exactamente. Vamos a ver qué dijo Sergio Tomás Massa, el líder del Frente Renovador, a propósito del triunfo de Juan Schiaretti. Me comuniqué con Juan Schiaretti y Martín Yarlora para felicitarlos por la histórica elección en la provincia y en la capital de Córdoba. El triunfo de Schiaretti es el premio a la capacidad de gestión y el liderazgo político en Córdoba, pero sobre todo el talento de un enorme dirigente nacional, dice Sergio Massa, que adjunta una foto con el gobernador reelecto. La victoria de Martín Yarlora es el triunfo de la renovación en Córdoba y de la necesidad de los cordobeses de tener un gobierno municipal exitoso y moderno, y recordó al gallego de la Sota. Creo además que este es el premio y el merecido homenaje de los cordobeses a alguien que ya no está, pero recorrió el sendero de la construcción de lo que hoy es Hacemos Córdoba, José Manuel de la Sota, dice Sergio Massa, que adjunta una foto con el gallego. Bueno, también dijimos que las manifestaciones éticamente reprobables de la doctora Carrió iban a impactar negativamente en Cambiemos, y
cuando la diferencia es tanta es muy difícil de medir. Exactamente, es difícil atribuirle 40 puntos de Por distancia, supuesto. pero evidentemente no ayudó. Me interesa señalar de los tweets de Sergio Massa cómo define a Schiaretti como dirigente nacional, ¿no? Lo saca de la provincia a pesar de que el gobernador hoy dijo, los de afuera son de palo, esto es un tema provincial. Sergio Massa ya lo posiciona como dirigente nacional. Alternativa Federal está esperando hace tiempo esta elección justamente para que Schiaretti dé su palabra ahí, ¿no? Sí, lo habíamos dicho, ¿no? Como esto de en relación a los gobernadores, como medio el Pater Family, a ver si iba a ordenar o no iba a ordenar hoy un cúmulo de dirigentes. No es ni más ni menos que eso, que es Argentina Federal. Ahora, ¿a dónde se lo cuenta a Sergio Massa hoy? Es una buena pregunta. Yo entiendo, no tenemos la respuesta. No la tenemos. Yo entiendo que él diría en Alternativa Federal, ¿no? Oficialmente está ahí, ¿o no? No sé, te pregunto. Ah, bueno. A ver qué dijo Miguel Pichetto, el jefe de la bancada justicialista en la Cámara Alta sobre Schiaretti. Dice, este triunfo consolida a Juan Schiaretti como el principal conductor de Alternativa Federal. Tiró la diagonal Pichetto y más o menos en sintonía con lo que dijo hace 15 días. Vino Miguel Pichetto aquí, Sí. 15 días fueron, que vino acá y habló de Juan Schiaretti. Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, también la mesa, digamos, de lo que sería aquella mesa de lo que era como nació Alternativa Federal. Quiero felicitar a mi amigo Juan Schiaretti por el contundente resultado que obtuvo en las elecciones de hoy. Los cordobeses han reconfirmado de manera indiscutida el apoyo a su gobierno, dice Juan Manuel Urtubey. Lo cual hay algo interesante en esta situación, que es que el hecho de que Cristina haya bajado la lista en Córdoba hace que hoy, por ejemplo, yo hablé en la radio hoy con Aníbal Fernández, y supongo que si uno habla con Alberto Fernández seguirá esa línea, y le pregunté, ¿cómo estás viendo la elección? Porque podría perfectamente haber dicho, bueno, como un vedor, claro, porque no hay candidato. Sí. Dijo, no, dice, ¿qué me separa de Juan Schiaretti? Dijo Aníbal Fernández, y supongo Alberto Fernández irá en esa línea. Dice, no hay demasiadas cosas que nos separen. Quiero decir, si uno ve esto como un factor local, bueno, perfecto, tiene las cuestiones locales, el cordobesismo, que lo bautizó en algún momento el gallego de la Sota. Si uno lo ve como algo que se puede extrapolar, diría, bueno, el gobierno está muy mal en los lugares donde el peronismo va unido, no donde el peronismo tiene aventuras diversas. En ese sentido, ¿estoy rumbeado? Coincido con vos, porque además hay que decirlo también, hace un año el gobierno apostaba incluso a aspirar a ganar esta gobernación, después de lo que fue el triunfo avasallante de Mauricio Macri en 2015, tanto en la primera vuelta como en el balotaje en Córdoba, y con la posibilidad de justamente lograr la unidad y tener un candidato fuerte que le dispute a Schiaretti. No habían quedado tan lejos. En 2015 Schiaretti sacó 40 y Aguad sacó casi 34. Eran 6 puntos que el gobierno consideraba remontables. Bueno, después pasó de todo, se rompió Cambiemos en la provincia y bueno, lo que ya sabemos, y estamos acá con 40 puntos de diferencia. Yo mencionaría algún dato que quizás es interesante, que es que Córdoba, en términos económicos, replicó y amplificó lo que es el resultado de este plan de gobierno en términos económicos. Es decir, en Córdoba la pobreza es más alta que en el promedio del país, la indigencia es más alta que en el promedio del país, tiene mayor desempleo que el promedio también, es decir, impacta mucho más la crisis económica, y además tiene 2 o 3 industrias que son estratégicas, como el sector lácteo, que sufre muchísimo últimamente, el sector automotriz. Recuerden ustedes que las últimas cifras son de caídas del orden del 35-37% de producción, se le cancelaron muchísimos proyectos porque están las principales automotrices del país en Córdoba, tienen planta. Bueno, todo eso me parece que también ha tenido una repercusión. Y que ¿no? han identificado evidentemente al responsable de esa crisis, claro, a la Casa Rosada. Y sí, claro, pues, han separado, digamos, donde ellos ven quizás que está pegando más la matriz económica de la Argentina, cómo está sufriendo en función de las directivas de la Casa Rosada, ¿no? Bueno, vamos a volver con este tema y por supuesto estamos presentes en la provincia de Córdoba, pero abrimos el programa mandándole las condolencias a la familia de Héctor Olivares, el diputado de la Unión Cívica Radical, baleado el día jueves
por la mañana en la plaza, allí en la zona del Congreso de la Nación. ¿Cómo está la causa, Gaby? ¿Qué se sabe hasta ahora y si se recaratuló después del fallecimiento de Olivares? Sí, efectivamente, digamos, la noticia por lamentable hace que ocurra un tecnicismo, que es que se recaratule la causa como doble homicidio. En este caso, ya Miguel Yadón había fallecido prácticamente en el acto. Ahora, con el deceso de Olivares, la causa se engloba a las dos víctimas y de esta manera van a volver a ser indagados los acusados. Hay 6 personas detenidas por el juez Mariano Iturralde, que seguramente en las próximas horas volverá a convocar a todos los imputados. Estamos hablando de todos los integrantes de esta familia vinculada con la colectividad gitana, que fueron, digamos, apresados entre el jueves y las primeras horas del sábado. Mientras tanto, se espera un juicio que calculamos que va a ser bastante breve, de extradición al Uruguay, porque allí está Juan José Navarro Cádiz, señalado incluso por el propio conductor del vehículo, estamos hablando de Juan José Fernández, como el tirador, como quien tiró y disparó tanto a Yadón como a Olivares a las 7 de la mañana, minutos antes de las 7 de la mañana del día jueves. Ahora bien, ¿qué cosas quedan obviamente en el tintero? Bueno, analizar después de toda la situación que se vivió el día jueves y cómo comenzó este caso, digamos, donde cualquiera, digamos, solamente con el titular de la noticia, hubiese sospechado que podía ser institucionalmente grave lo que estaba ocurriendo, precisamente porque habían disparado en inmediaciones del Congreso a un diputado nacional. Con el correr de las horas y sin la colaboración del Ministerio de Seguridad, que alentaba precisamente hipótesis de las más descabelladas, de las más tremendistas, nos aproximamos a un caso de violencia irracional por parte de 2 personas, aparentemente, una que fue el tirador, pero que todavía no se logra establecer cuál fue el móvil de este atentado, es decir, de por qué dispararon. Y hay un dato que, bueno, con la muerte de Olivares también termina de no tener definición, que es, en la secuencia se ve que hay alguna especie de diálogo entre quien conducía el vehículo, Fernández, y la víctima, Olivares. Bueno, obviamente no se va a poder saber, de boca de la víctima, qué es lo que allí había ocurrido, que quizás explicar un poco mejor, orientar un poco mejor a los investigadores que están precisamente en esa encrucijada. Gracias, Gaby. Vamos a ampliar esta información en instantes nada más, pero si hay un factor en Córdoba que determinó el triunfo categórico de Juan Schiaretti o la derrota, durísima derrota para la Casa Rosada en Caminos, incluso si uno suma los votos de Mario Negri y de Ramón Mestre, tenemos que hablar de la economía, una economía que, como decía Julián Guarino hace instantes nada más, donde si hay un lugar donde impactó más que la media nacional fue en la provincia de Córdoba, y evidentemente los cordobeses han identificado al gobierno nacional como el responsable de esto. Así que con este preámbulo y con este pie, el informe económico en Hagan Algo. ¿Alguna vez en tu vida jugaste con un peso pesado? Sí. El tipo se llama Donald Trump. ¿Donald Trump lo tenés? Yo tenía 24, 25 años. Y papá tiene un terreno muy grande en Nueva York. Y el banco entró a presionarle para que le venda a Trump. Entonces quedamos como atrapados ahí con el local, que era Trump, que dominaba todo, el tipo capo Ducapi. Dios. Y el tipo que era terrible, te decía, te ofrezco el 10% de lo que valía el terreno. Y papá se tuvo que ir, porque justo arrancaba el 83 con la democracia y todo, y entonces había que arrancar todo, y tenía un montón de conflictos acá, entonces se vino para acá. Y me dejó a mí. Salimos a jugar, el primer día, yo, competitivo como es uno, le gano. Y el tipo una calentura atroz. Olvídate, al día siguiente, una negociación para el demonio, todo para atrás, ¿viste? Y dije, oh. Entonces el abogado me dice, ¿cómo vas a ganar el golf? Esto es un mal perdedor espantoso. Yo dije, este tipo... Voy a menos. Bueno, te queda menos. Mi viejo me va a matar. Agarré y tiré agua, la pelota al agua, no, yo tiré agua al otro, y me ganó uno arriba en el 18. Y el tipo me dice que fuiste al bombo. Pero no me importa, me gustó, me dice. Me gustó. El tipo se dio cuenta que yo iba al bombo, y el tipo estaba encantado igual. Entonces a partir de ahí, cada vez que salíamos a jugar, el tipo, yo iba al bombo y ganaba y estaba feliz. Y así se respetó el negocio. Ahí pude cerrar el coso y compró el terreno en un valor razonable. Bueno, la charla entre Macri y Trump, 10 minutos y apoyo al programa económico. Trump apoyándolo en la reelección y preocupado por el tema de Venezuela, es otro tema internacional que también estuvieron hablando los dos presidentes de la Argentina. Se comunicó telefónicamente, tal vez para celebrar el año de la llegada del fondo a la Argentina.
elogiado la gestión de Mauricio Macri en cuanto a la situación de inestabilidad económica que vive Argentina. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Lo que más preocupa cuando uno mira lo que es pararse en el mes contra mes, ¿no? Porque ese es el fundamento que venía utilizando el gobierno para decir que ya se había tocado lo peor de la crisis. ¿Es verdad que hay brote verde? ¿O es otro verso? No, nosotros vemos que la recesión terminó técnicamente en noviembre, es el inicio de una mejora, estamos empezando a ver un cambio de tendencia. Esto es, mirás el mes de marzo y mirás qué pasó con respecto a febrero. No vamos mucho más allá. Claro. Ahí también hay una caída y esa caída es muy importante, es del 4,3%. Es el inicio de una mejora. ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver con medidas que se puedan llegar a anunciar por la inestabilidad de los mercados en estas últimas horas? No. Tiene que ver con la volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. No es serio, Guarino, esto. No, ¿Qué sí, me trae, yo diría que Guarino? va muy en serio, va muy en Va serio. muy en serio. Y sí, fíjese la estatura aparte de Madame Lagarde y del señor Trump. Sí, por suerte acá tenemos a los dos presidentes de la Argentina. No, es que un fallido. No, pero, no. Fallido, pero con... Sí. Yo me negaba, hasta que usted me lo dijo acá, para mí usted se le hizo 9.000 en materia económica, para tanto. que Christine Lagarde era la ministra de Economía de la República Argentina. Bueno, si Estados Unidos tiene el 20% en el Fondo Monetario, con un poquito de asociación libre, fuerte al medio, está ahí los dos presidentes de la Argentina. Sí, a ver... Yo una vez tuve un profesor que se llama Roberto Russell, que le mando un abrazo, profesor de Relaciones Internacionales. Abrazo a Roberto. Y me hacía este ejercicio, se lo voy a hacer a usted. A ver. ¿Quién tiene más poder? ¿El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, que tiene su edificio muy majestuoso? ¿O un subsecretario de Finanzas que tiene su despacho al fondo, a la izquierda, en la Casa Blanca? No, yo intuitivamente tiendo a decirte que el titular de la Reserva Federal. Bien, claro, exactamente. Es lo que respondía a todos. Yo también respondí eso claramente. Me llevé un 0 así de grande porque obviamente en relaciones internacionales hay un lema que es proximity is power. La proximidad es poder. Es decir, si uno está con una oficinita chiquita, no importa, en la Casa Blanca, las posibilidades de cruzárselo a Donald en el baño son muchas. Si usted está a 300 metros en otro edificio, es más complicado. Ahora entiendo, un colega le preguntó al economista Buscaglia, Marco Buscaglia, esto mismo que vos me estás preguntando a mí. Sí. Y Buscaglia dijo, estaban preguntando por Sturzenegger o por Macri, quién era más importante en realidad. Claro. Y Buscaglia iba como para el lado para decir Sturzenegger y nuestro colega dijo, no, Macri, Marcos, Macri. En este sentido... volviendo de los Estados Unidos aquí a la República Argentina, y ahora quiero retomar ese esquema, ¿qué importancia real tiene hoy el presidente del Banco Central aquí? No, el presidente del Banco Central, a ver, Guido Sandleri, estamos hablando de acá, el presidente del Banco Central de aquí, tiene una importancia relativa. A mí me parece que es mucho más importante, obviamente, en este esquema, el presidente Mauricio Macri y esta especie de relación que él tiene con sus altas y sus bajas, y parte de eso recién veíamos en el informe, que mantiene con Donald Trump. Es decir, es alguien conocido de Donald Trump. Donald Trump, en definitiva, también al frente del gobierno de los Estados Unidos, lo tiene en cuenta el presidente Macri. Esto que nos cuesta tanto entender a nosotros, bueno, ¿cómo se tiene en cuenta la Argentina en un concierto donde los grandes, tanto China, Rusia y los Estados Unidos, se están peleando o están en esta guerra comercial? Bueno, estratégicamente, América Latina ha vuelto a ser importante para los Estados Unidos. Así es. ¿Por qué? Porque nos va muy bien, porque valemos mucho. No, porque en realidad está, según los Estados Unidos ven, la amenaza de que China de alguna manera torne más permeable su influencia dentro de toda esta región. Por ende, Argentina, con Mauricio Macri, un conocido de Donald Trump, es permeable a los dictados de los Estados Unidos. Lo digo medio en chiste, medio en serio, qué importante es jugar bien al golf.
o jugar al golf. Digo, porque no por lo del golf en sí, sino por las relaciones interpersonales que en la política, por más que en estas etapas donde parece que la política ha perdido el prestigio del que goza en cualquier país sofisticado, por lo menos en la República Argentina, este tipo de cosas me parece que la vuelven a edificar como un factor central. Sí, acá lo que estamos diciendo es el presidente Macri lo necesita a Donald Trump, y claramente ahora vamos a contar algunos detalles de lo que vino pasando en los últimos días y lo que puede pasar en las próximas semanas. Y al mismo tiempo, Donald Trump, a la hora de mirar la región, tienen mayor relación o mejor relación con Mauricio Macri que, por ejemplo, con Jair Bolsonaro. Sí, claro. A pesar de que los dos tienen una línea ideológica relativamente parecida. Entonces, eso en ese sentido juega y mucho. ¿Qué vino haciendo por los Estados Unidos, por la Argentina, llamémosle por la Argentina, en realidad por el presidente Macri y por, en definitiva, su plan de gobierno? Bueno, vino haciendo alguna especie de blindaje. A mucha gente no le gusta que uno diga blindaje, pero en realidad es una especie de blindaje. Que te presten primero, en abril de 2018... 50.000 millones de dólares, de buenas a primeras, casi en tiempo récord, aprobó, ¿no? El Fondo Monetario. ¿Por qué aprobó? Ahí estuvo la mano de Donald Trump. Esto hay que decirlo claramente. Digo, sin Estados Unidos, claramente este préstamo no salía. Exacto. Vamos a ir rápido porque fueron muchas las instancias donde Trump metió la mano para tratar de empujar. Bueno, ¿por qué? Porque ese plan original, ese programa, no prosperó. Duró 2-3 meses, se vino abajo. Rápidamente, nuevamente el Fondo Monetario, por recomendación de los Estados Unidos, renegoció ese programa. No solamente le dio 6.700 millones de dólares adicionales, sino además que, de alguna manera, confirmó el adelantamiento de los desembolsos. Es decir, no solamente te voy a dar más plata, sino además te la voy a dar más rápido. Así es. Que obviamente eso es más dinero, en definitiva, porque en el plazo de tiempo que se había estipulado de gobierno del presidente Macri, era más dinero. En febrero le aceptó otra cuestión muy importante. Como esto no prosperaba, ¿no? Esto es una historia, un derrotero... de fracaso. De fracaso en fracaso. Claro. Como esto tampoco prosperaba, en febrero se aprobó que, bueno, las reservas, esto sí ya va a contramano del estatuto del Fondo Monetario. Y esto realmente ahí hubo que hacer una negociación y también volvió a intervenir el gobierno de los Estados Unidos. Empezaron a repartir 60 millones de dólares por día el Tesoro, el Fondo Monetario lo autorizó, pero ¿por qué decimos que va en contra del estatuto? Porque el estatuto dice que uno no puede, como Fondo Monetario, inyectar dinero en los Estados Unidos, en países que toman un programa del Fondo Monetario, si esos dólares son para financiar fuga de capitales, compras de dólares, en definitiva. Bueno, esto es lo que estuvo pasando. Por último, autorizó que el Banco Central, deje de informar los montos y además que intervenga debajo de lo que eran las líneas de las bandas cambiarias. Así es, que no existe más. En realidad se dibujan, pero lo que uno podría pensar es que, en definitiva, si puede intervenir abajo de la banda y puede intervenir arriba, ¿para qué tenés la banda cambiaria? Claro, la verdad que ha marcado una diferencia en cuanto a los montos en los cuales puede intervenir, pero la realidad es que hoy ni siquiera sabemos con cuánto interviene, porque el Fondo Monetario incluso autorizó que el Banco Central no informe la cantidad de dólares que desembolsa día a día. Atención, porque esto es un detalle también importante. Sí, lo conversamos la semana pasada y no sabíamos cada cuánto lo iba a informar. Eso todavía no está definido, cada cuánto va a informar el Banco Central. Se supone que cada 48 horas tiene algún tipo o brinda algún tipo de información adicional. Lo que pasa que, digamos, durante 2 días uno no sabe qué hace el Banco Central, cuánto vendió, por qué concepto, en definitiva, caen las reservas, que ese es hoy el interrogante que existe. ¿Para qué opacidad, no? Que yo igual no me parece grave en términos es parte de la estrategia. Claro, de que vos tenés una estrategia para pulsear con el mercado. Ahora, si llega a hacer esto, ni siquiera el gobierno de Cristina Kirchner, llega a ser un gobierno peronista, tener los aviones de la OTAN arriba de territorio argentino. Yo igual insisto con esto que es un elemento importante. Hay que sacarse de la cabeza esa especie de rivalidad de Estados Unidos-Argentina histórica que uno puede ver, a veces el bloqueo comercial que en algún momento en la época de Perón le hizo a los Estados Unidos a la Argentina cuando quería desarrollar la industria argentina y no tenía insumos, tenía que traerlos importados y ahí venía el bloqueo. Digo, hay muchas cuestiones que analizar obviamente, pero estamos en un momento donde la región ha perdido, la América Latina ha perdido fuerza a nivel global desde el punto de vista de la negociación. En términos de comercio exterior es muy poco lo que tiene, en términos de exportación también. Los distintos gobiernos tienen orientaciones distintas en términos políticos, con lo cual de alguna manera yo no quiero decir que se desintegra América Latina o los bloques que se habían formado, pero claramente entramos como en un circuito donde las grandes potencias hacen acuerdos bilaterales. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los hermanos grandes, entonces cuando se vienen con un chiquitito, de alguna manera tienen muchísimo mayor poder. China, Estados Unidos, Rusia. Nunca
negociarse en igualdad de condiciones con bestias de esa naturaleza. No, por supuesto, No hay pero manera. digamos, ¿cuál es la mirada de Estados Unidos con respecto a Argentina? Y si no te doy si no te doy bolilla, vienen los chinos y de alguna manera, y de hecho ya está, de alguna manera el antecedente, porque Argentina es el único país donde China tiene una estación satelital en el mundo. Es decir, atención. Entonces, esto está gravitando, no es que no. Ahora, ¿qué pasó en los últimos días, Iván? Bueno, empezaron a tenerse desembolsos de los Estados Unidos directamente. Hay un organismo que es el Banco de Desarrollo que tiene los Estados Unidos directamente. Bueno, se llama OPIC, es de alguna manera lo que es la banca de desarrollo, digamos, el Bandes brasileño, en la Argentina hay otros países, bueno, tenemos nuestra propia banca de desarrollo, en Estados Unidos estaba totalmente ausente de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, por razones obvias, por razones políticas. Pero a partir de ahora, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, aprobó un primer préstamo, que es la primera inversión directa de los Estados Unidos desde el año 2011. La primera fue este viernes, 45 millones de dólares para infraestructura, para una empresa. Hay 16 propuestas más por este monto de dinero, 5.200 millones de dólares. Ya, digamos, los lugares donde se van a invertir este dinero son caminos, aeropuertos, y también líneas de trenes. Vaca Muerta obviamente es la clave de las inversiones, y ahora te voy a contar cuáles son las próximas que están llegando, porque digamos esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando decís estos 45 millones de Estados Unidos, ¿de dónde? Aparte del OPIC, digo, ¿del Tesoro? No, este dinero son 30.000 millones de dólares que tiene solamente esta banca de desarrollo en los Estados Unidos. Perfecto. Puede decidir en qué lugar de la región invierte. Obviamente siempre invierte en términos estratégicos para el lobby que hacen los Estados Unidos, y obviamente digo, es fácil de entender ahora que la Argentina empieza a ser un poquito más importante para los Estados Unidos, que le empiezan a dar algo de dinero, dinero que se había negado durante todos estos años. ¿Quiénes van a recibir? Bueno, Tecpetrol y Transportadora de Gas del Sur. Tecpetrol lo sabemos que es del grupo Techin, ¿no? 350 millones de dólares en un gasoducto. Estas son todas cartas de intención que ya están firmadas. Esto no es que se está discutiendo, eso ya está. Esto está presentado. Esto ya está presentado, son los próximos desembolsos. Esta es la próxima empresa, Astris, 250 millones de dólares en una autopista que va a unir Buenos Aires con Mendoza. YPF Luz, 50 millones en energía eólica. En Santa Cruz y Geneia, 188 millones de dólares, planta solar y eólica en la provincia de Chubut. ¿Cuánto ayuda esto a la reactivación, Juli? Muy bueno, yo creo que muchísimo. No, eso te pregunto, no se queda corto, vos decís que ayuda y mucho. Sí, a mí me parece que, digamos, en el paquete total de las inversiones, son inversiones en infraestructura, justo en un momento donde la Argentina redujo drásticamente, porque el Fondo Monetario le dice a la Argentina, bueno, para lo que es obra pública porque no tenés ni recursos para pagar la deuda. Empiezan, bueno, uno ya llegó, el resto están apuntados también a este año. Sí, la realidad es que, por eso digo, es interesante, porque se vincula también políticamente. Por eso te pregunto, esto claro. no es que de pronto se les ocurrió a los Estados Unidos, bueno, ahora sí vamos a invertir en la Argentina. No, acá hay una cuestión política en el medio. Se trata de apuntar al presidente Macri. La llamada de la semana pasada tuvo como objetivo, al menos esto es lo que entienden quienes están cerca del presidente Macri, apuntalarlo a Macri con respecto a qué. No solo con respecto a Cambiemos en función de la contienda electoral que viene en octubre, también en función del propio Macri y del círculo rojo que no lo quiere como candidato. Sí, claro. Entonces, ¿qué hizo Macri? Agarró el teléfono y de alguna manera llamó a Donald Trump. Estamos obviamente haciéndolo mucho más sencillo, y en definitiva obtuvo algún tipo de respaldo que quizás le da aire para ser el candidato del oficialismo con caras a la competencia de octubre. Sí, el 12 cierran los frentes, el 22 las listas. Exactamente. Pesada herencia, entre 2022 y 2023 hay que devolver 40.000 millones de dólares. Claro, vamos rápido con esto porque esto también se está hablando, ya tiene un par de semanas y obviamente fue mencionado en la conversación. Hay una línea de crédito adicional del Fondo Monetario Internacional. Otra. Claro, es una más, es así como está el stand-by, es una línea que toma el stand-by. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, hace esto, ¿no? Hace que te da algún tipo de dinero adicional, pero sobre todo lo que uno necesita, que son plazos más largos. Es decir, con plazos más largos para el repago del préstamo, es otra cosa. ¿Y con los otros vencimientos qué hago? Bueno, los otros vencimientos son a ver, si vos tenés 40.000 millones de dólares que te vencen en estos 2 años, y el Fondo Monetario te dice, bueno, pará, no me devuelvas 40. Ah, por eso, aplica a esos vencimientos. Claro, devolveme en el 2025 una parte, en el 2027 otra, en el 2029 otra. Perfecto. De alguna manera te estira el tiempo.
Las reformas estructurales de Sí, mediano plazo, claro. laboral previsional. ¿Cuál es la dificultad de esto? Es eso, es claro. que vos tenés que negociar, lo más probable es que el Fondo Monetario termine de negociarlo probablemente antes de octubre, hay que ver esto, ¿eh? En qué momento, potencialmente el año que viene, se van a llevar a cabo estas reformas estructurales. ¿Por qué Macri lo incluye en los 10 puntos que discute con la oposición política? Porque ¿a quién se lo está mostrando? ¿Al mercado? ¿A Wall Street? No, se lo está mostrando al Fondo Monetario, pero sobre todo se lo está mostrando a Donald Trump. El rey ¿no? del norte. Claro, Como está diciendo, dice Game of mirá, Thrones. yo voy a cumplir con todo, si ustedes me acompañan, yo cumplo con todo. Estos son los periodos de repago, obviamente de un plazo de 4 a 10 años, y son mucho más extensos que los 3,5 años aproximadamente que te dura un repago de un crédito stand-by. La última, la hacemos rapidísimo. Bueno, ¿cuál es la carta que tiene el presidente Macri? Creemos. Y a ver, yo lo que quiero decir es esto, en un contexto de mucha volatilidad, a cualquiera, incluso a la oposición política, en caso de que sea gobierno, le va a venir bien esto. ¿Qué son? Son 10.000 millones de dólares, hay quienes dicen que podría ser más, pero de base son 10.000 millones de dólares de una línea de crédito que viene directamente del Tesoro de los Estados Unidos y que no necesita aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos. Se utilizó en su momento, 20.000 millones de dólares que se le prestaron a México, en algún momento también se le prestó a Brasil, ese está el antecedente, por 5.000 millones de dólares, y en líneas generales yo creo que tiene mayor probabilidad de salir esta que la del Fondo Monetario. ¿Esto no fue tequila? Claro, fue el efecto fue por el efecto tequila, Claro. que terminó impactando en México. Bueno, no es auspicioso en términos de la situación que atravesaba el país. No. Pero ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Digo, evidentemente lo reciben países que están muy, pero muy mal. Claro, pero en el caso de la Argentina lo que llama la atención es que el fondo le autoriza el mayor préstamo de la historia de la institución, 57.000 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos tiene una línea adicional de 10.000 millones de dólares. Además está el fondo que le dice, quédate tranquilo porque si no lo puedes pagar, en algún momento nos sentamos a renegociar. Y por si fuera poco, el Banco de Desarrollo de los Estados Unidos empieza a poner dinero desde la semana pasada en distintos proyectos que obviamente, ¿para qué le van a servir al gobierno? Para decir, mirá lo que estamos haciendo. Gracias, Juli. Volvemos a la provincia de Córdoba de la mano de Agustina Rivas. Agus. Iván, bueno, con el 30% de las mesas escrutadas, Ramón Mestre ya reconoció la derrota, agradeció a todos aquellos que colaboraron en el día de hoy, a todos los candidatos, y decir que la diferencia es abismal. Estamos hablando de más de 20 puntos entre Schiaretti y los dos candidatos del radicalismo, Mestre y Negri. A ver, el poder de autodestrucción dentro de Cambiemos fue impresionante. Mestre reconoció la derrota con el 11.88% de los votos. En cambio, Negri, bueno, está cosechando 16%, 16,77%. Y en el caso de Schiaretti se está acomodando en un 57,77%. Unos números que se acaban de actualizar, 57,65%, pero lo que iba a mencionar es que si bien abrimos las mesas con más del 60% de los votos para Schiaretti, bueno, los bocas de urna iban bajando la tendencia para colocarlo en torno al 57 o 58%. Así que es de esperar que se mantenga de esta forma. La tendencia indica que ha ganado en todos los departamentos, incluido la capital de la provincia. Agus, muchísimas gracias. Volvemos entonces en cualquier momento allí a Córdoba, donde este triunfo categórico del PJ cordobés, de Juan Schiaretti, además viene con el adobe de la capital, que Martín Yarlora se erige como nuevo intendente, Noé. Histórico el triunfo de Schiaretti con los números que tenemos hasta ahora, y leemos el tuit de Ramón Mestre reconociendo la derrota. Felicitaciones a los ganadores de esta elección en la provincia de Córdoba. Saluda a Schiaretti y a su ahora vicegobernador electo, porque hasta ahora el vicegobernador era Martín Yarlora, en uso de licencia para ser diputado y ahora en uso de licencia para ser candidato a intendente, ahora intendente electo. A las candidatas y candidatos que nos representaron en cada una de las listas provinciales y municipales, un gracias enorme. Y hay que ver si no empieza de cara a la convención radical mi yeite, mi berretín, ¿se dice? ¿Está bien dicho? ¿Se puede decir berretín en tele? Sí, no pasa nada. Perfecto. A esta hora. Sí, hasta ahora. Hobby, te diría. Mi hobby Total. es estar atento. Somos 3 personas en el país los que estamos atentos a lo que está pasando. No, no. Hay muchos más. Hay muchos ¿En la más. convención? A la convención, sí. 27 de mayo. Pero que a ver, ¿qué puede pasar?
Bueno, pueden pasar varias cosas. La opción que le gustaría al gobierno es que los radicales digan seguimos en Cambiemos, tal como está, vamos para adelante. Pero lo que parece que se está gestando es, por un lado, hay un sector que quiere directamente romper Cambiemos, y por otro lado tenés al presidente del partido, al gobernador de Mendoza, Cornejo, diciendo ampliemos Cambiemos. Muy probablemente lo mandaten a Cornejo para que entre el 27 y el 12 de junio, que es el día que hay que inscribir las alianzas, él charle con otros, a ver qué pasa. Y bueno, el gobierno está preocupado, porque si se te van los radicales, se desmorona todo. Jaque mate. Cristina Fernández de Kirchner tuiteó por la muerte del diputado Olivares. Por supuesto, te estoy diciendo, tuiteó, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Nuestras condolencias a la familia del diputado Héctor Olivares. Tuiteó la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Gabriel Morini. Señor. Los secretos que guarda Marcelo Sebastián D'Alessio. Me parece que lo vayamos a conversar a donde corresponde. ¿Vamos? Bueno, vamos con Gabriel Morini con uno de los temas, sin dudas, del año. Y que además tiene que ver esto, Gaby. Te pregunto si ves sintonía. Me pareció medio impresionante como desde que se destapó esto, no se movió en el recorrido que venía teniendo la causa Cuadernos. Casi no se movió. Casi no se movió. Hubo un par de excarcelaciones, se emprolijó un poquito, pero se frizó. Y hoy estaba pensando si había habido más arrepentidos. La conclusión es que sí, pero en la parte lateral, en la que involucra a Daniel Muñoz, estamos hablando de Víctor Manzanares, por ejemplo. Correcto. Uno de los pocos que fue aceptado como arrepentido, pero después de que el episodio D'Alessio abarcara todo, y también pusieron en tela de juicio si hay o no arrepentidos preparados. ¿Por qué decimos los secretos de D'Alessio? Principalmente porque lo que vamos a hacer es tratar de unir como piezas de rompecabezas distintos hechos que han ocurrido en torno a la causa de Dolores y también en Comodoro Pi. ¿Para qué? Para tratar de analizar cuáles son las cosas que se nos escapan habitualmente en el seguimiento habitual de cada uno de los acontecimientos o derivaciones. Seguimos, como cada semana prácticamente, esperando una definición de la Cámara Federal de Mar del Plata refiriéndose a la competencia o no de Dolores para avanzar en esta causa. ¿Qué significa esto? Si la causa queda bajo la orden completa en toda su magnitud de Alejo Ramos Padilla, si hay un desmembramiento, es decir, por distintos hechos hay partes que viajan a Comodoro Pi o a algunos otros lugares, o si directamente lo quitan, lo apartan al juez de la causa y se va todo a Comodoro Pi. Este último escenario para mí es el más improbable. Es más, hubo en las últimas horas dos especies de falsas alarmas referidas a que había una definición en Mar del Plata que iban para el sentido contrario, que todo se quedaba en Dolores. Bueno, habrá que esperar. Lo cierto es que... ¿Por qué la demora? La verdad es que la demora le agrega más, más interés al asunto. Correcto. Lo cierto es que hoy técnicamente está a despacho la definición. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que sentar los jueces y poner el gancho a lo que sea que decidan. Ya hay un tercer convocado, que es el juez federal de Necochea, que está subroga porque la Cámara está incompleta, le falta un integrante. Es decir, que cuando hay una diferencia de criterio, apelan a un desempate, por así decirlo, del juez federal de Necochea. Esto ya está convocado, con lo cual habría una discordancia entre dos integrantes, que hay que ver si es en el detalle, es en algún detalle o en el todo del asunto, y habrá un desempate seguramente en alguna de estas dos posiciones. ¿Por qué se demora? La verdad no sé. Primero resolvieron las recusaciones, lo que correspondía, y se tomaron también algunos días para hacerlo, no fue tan inmediato. Y esto de la competencia requería un poco más de anclaje. Ahora, mientras tanto, la causa empezó a crecer muchísimo. Y lo que tenemos acá para presentarles son diversos hechos, diversos acontecimientos que están en el expediente judicial o están en los expedientes judiciales, y hacia allí apuntamos. Aquí este hombre, Marcelo Sebastián D'Alessio, tiene muchos secretos, evidentemente, y lo dijo en la propia indagatoria, donde algunos dicen, según testigos, que prácticamente estaba a punto de pedir ser arrepentido. Es decir, cuando él es detenido y le toman la indagatoria, en ese momento parece quebrarse D'Alessio y dice, yo les cuento todo, si me dejan irme, les cuento todo, para quién trabaja este, quién le paga aquel, y tenemos varios personajes aquí porque todos están relacionados. ¿Querés escuchar el audio para entender exactamente frente a quién nos podemos estar enfrentando, o en realidad
Un audio que en ese momento, en el momento del allanamiento, imagínense, principios de la causa, febrero, estamos hablando de enero-febrero de este año, irrumpe la justicia en la casa del Country St. Thomas buscando pruebas y se encuentra con un personaje desconocido, que era D'Alessio, que iba por los canales de televisión, que decía que era de la DEA, que mostraba el carnet, que decía que era especialista en todo. Es importante que, no sé si la gente llega a ver, en realidad ahí arriba debería decir DEA. No metamos a la CIA en esto, ¿no? Que no tiene nada que ver, por ahora por lo menos. Yo te diría que esperemos un poquito. Que esperemos un poco. Porque no es casual lo que ha hecho nuestra producción. Yo no tuve nada que ver con este asunto de poner el logo de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Pero atento tiempo con al esta tiempo. situación. ¿Querés que compartamos ahora el audio o lo querés compartir en instantes? Ubíquense en situación. Country St. Thomas ingresa a la justicia, ingresa el juez Villena, juez federal de Lomas Zamora, a cumplir con la orden de Ramos Padilla, que era una orden conjunta de allanamiento. Se encuentra con D'Alessio y uno dice, bueno, no, D'Alessio, ¿qué iba a decir? Dijo un montón de cosas. Ahora, este audio, traspolado a los hallazgos que ha habido en la causa, toma singular relevancia. Estamos hablando de los nexos con cierto sector de la Agencia Federal de Inteligencia, de los espías que aparecen como arrepentidos, de fiscales que quieren declarar como arrepentidos y confiesan haber intercambiado información para fines extorsivos. Aparece un universo de personajes que avalan que lo que estaba por ocurrir en la casa de D'Alessio, que era incautar un montón de información, esa información era real. ¿Querés que compartamos lo que decía D'Alessio enfrentado al juzgado, digamos, que estaba llevando adelante el allanamiento en la primera vez que irrumpen en la casa de St. Thomas y se quieren llevar todo lo que tiene que ver con la causa? Documentos, papeles, computadoras, etcétera. Escuchemos lo que decía Marcelo D'Alessio y el juez Villena. Pero usted se me viene encima. Estamos trabajando acá. Yo quiero saber un tema procesal si el doctor Villena tiene o no tiene que saber una información que tiene que ver con internet. Ese no es un problema mío, señor. No es un problema. No me compete saberlo. No me compete saberlo. Entonces quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado al terrorismo de Hezbollah, que es donde yo me trabajo y usted me ve en televisión de que trabajo? ¿Usted puede verlo? ¿Se lo puede quedar en su juzgado? ¿Usted tiene la cadena de custodia para vincular eso? Fue mi vida. Está bien. ¿Me entiende lo que le quiero decir, doctor? Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿usted trabaja con el Hezbollah, doctor? No. Bueno, está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que, si usted quiere decir algo... Yo quiero hablar con la ministra, nada más. Bueno, muy bien. Quiero hablar o con la ministra o con el señor presidente para que me diga usted qué puede hacer. Quiero hablar o con la ministra o con el señor presidente para que me diga usted qué puede hacer. En ese momento no puedo hablar con nadie. Clarito, ¿no? Quiero hablar con la ministra, con Arribas o con el presidente. Con el presidente. Porque usted no puede acceder a información de Hezbollah, que es la que yo trabajo. Veamos algunos asuntos. Y hemos preparado unas placas para graficar esto, porque así se presentaba D'Alessio frente al allanamiento. Y uno dirá, bueno, quería zafar del allanamiento. Pero atención, porque hay muchas cosas que no cierran en esta causa. Primero y principal, la Agencia Federal de Inteligencia hizo 2 denuncias penales invocando temas de seguridad nacional. Uno dice, bueno, ¿para poner a disposición datos? No, para entorpecer un poquito. ¿A quién denunció? La AFI, que conduce Gustavo Arribas, a Claudio Álvarez, el espía que dijo que, mandatado por la AFI, se pone en contacto con el fiscal Bidone y presenta a Barreiro y a D'Alessio para que tomen contacto en diversas causas de narcotráfico. Hay un dato que dice Álvarez, que es actual agente suspendido obviamente, pero actual espía, por así decirlo. Dijo, la AFI me dijo que me ponga en contacto, me autorizó para que me ponga en contacto con D'Alessio. Este es el primer dato. Bueno, la AFI lo denuncia penalmente a Álvarez precisamente por haber invocado esto y por haber hecho tareas ilegales. La segunda denuncia es sobre la doctora Florencia Guijó, la que aquí en la pantalla de C5N confesó que había sido contratada por la AFI para coachear a Leonardo Fariña y su testimonio vinculado a la obra pública. Uno puede decir, bueno, la realidad es que pudo haber participado de una maniobra. Ahora, más participó, en todo caso, quien se prestó a esa maniobra, que es el propio Fariña. Claro. Bueno, ¿qué hizo la Agencia Federal de Inteligencia? Denuncia penal contra Guijó. ¿Por qué? Porque invoca temas de seguridad nacional. Ahora, si invoca temas de seguridad nacional, mientras me acomodo el micrófono, le pido perdón a la audiencia, ¿no hay un reconocimiento tácito que lo que dice Guijó es cierto?
Ese es un gran dato. Es un gran dato. Y dice que el problema es que ella menciona a un agente que sí estaba en la Agencia Federal de Inteligencia, pero que murió. Entonces, ¿cuál sería la dificultad? Digo, más allá de que sabemos revelar revelar nombre de agentes, revelar nombre de agentes es ilegal. ¿sí? Bueno, le pasó el caso más emblemático, me parece, de Argentina, es el de Gustavo Vélez. Gustavo Vélez, cuando revela la identidad de quien luego sería Estiuso. Pero más allá de esa cuestión, digo, esto es mucho menor en la escala. Denunciada también penalmente. Vamos a los testimonios de D'Alessio y todo lo que está en la causa. Dice D'Alessio que en realidad menciona 2 veces envío de valijas diplomáticas con destino a Maine. ¿Por qué ponemos entre paréntesis la CIA? Porque hay una suerte de base inorgánica de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos ubicada en Maine. ¿Y por qué la mención a las valijas diplomáticas que hace el propio D'Alessio? D'Alessio menciona en un momento que hay valijas diplomáticas que en realidad las tiene que estar buscando uno de los secretarios del juzgado de la Fiscalía de Carlos Stornelli. Esa es una de las menciones. Y después hay otra que se hace a Pedro Echevest. Y después hay otra mención con otro interlocutor en la cual el propio D'Alessio menciona que va a mandar información en valija diplomática con destino a Maine esa misma tarde. Con lo cual, ahí también hay investigación sobre a qué se quiso referir con las valijas diplomáticas. Aclaramos, valijas diplomáticas son las que no tienen revisión alguna. Exacto. Lo que va en la valija aparece en destino sin revisión, ni local, ni cuando llega a su lugar de destino. La justicia detectó maniobras de lavado de dinero con las cuentas offshore. ¿Se acuerdan que pareció como un dato más que sobrevolaba el asunto? Y es que Ramos Padilla descubrió un grupo de chat donde había, con Bogoliuk y otras personas, a identificar una especie de contacto diciendo que tenían que lavar dinero y mencionaban algunas cuentas ubicadas en las Islas Comores. Ahora esta no era un chat como si nosotros chateáramos y dijéramos, che, me sobra esto, ¿qué hago? Lo pongo allá. Y presumimos de quizás alguna cosa, algún movimiento de dinero que no podemos hacer. Porque ahí, en ese chat, estaban compartidos protocolos bancarios. ¿Esto qué significa? Que ya la ingeniería estaba completa para llevar adelante una maniobra de lavado de dinero con cuentas vinculadas a offshore. Por eso el juez Ramos Padilla abre otra ventana de esto y una causa prácticamente aparte en la cual señala que tienen que ser investigados por lavado de dinero todos los personajes que aparecen vinculados y que son descubiertos a partir de ese grupo de chat. Esto, Gaby, cuando comienza la causa fue lo que más me llamó la atención. Cuando leías los chats de Marcelo Sebastián D'Alessio, él hablaba de un avión de 16 plazas, incluso le preguntaba a alguien si quería, no sé si llevará algo o algo parecido, como si fuera un taxi aéreo, a disposición para hacer extracciones. No me acordaba que estaba mencionado 2 veces. Sí, 2 veces. Una mención se la hace al propio Echevest cuando dice, no, estuve de viaje porque estuvimos con unas extracciones, hablé con tal o cual y sí, tenía un avión de 16 plazas, extracciones en Venezuela teóricamente, y da el nombre de una persona bajo la cual sería el contacto para realizar este tipo de operaciones. La otra persona con la que habla es un empresario muy vinculado al tema armamentístico y de seguridad, que también aparece en la causa judicial y a quien le refiere ese tipo de maniobras. A ver, lo escuchamos un poco en el audio y lo reafirmamos acá. Dice D'Alessio que investigaba a Hezbollah y lo ponemos división porque también se encontró en el allanamiento datos de que estaba investigando una delegación comercial iraní en la República Oriental del Uruguay. Por eso es que él en el Parlasur, en el marco del Parlasur, y también autoridades de Uruguay, han querido montar una especie de comisión investigadora para saber qué hacía D'Alessio en Uruguay, investigando a quién, cómo, dónde, si en la triple frontera, si ya en otra sección de Uruguay. Pero atención, volvemos a lo del audio. Dice D'Alessio, es mi vida. Yo investigo Hezbollah. Usted no puede ver lo que yo investigo de Hezbollah. ¿Cuánto de esto es, según tu lectura en la que yo confío, algo que a D'Alessio le preocupaba realmente, y cuánto de los fuegos artificiales que perfectamente en figuras de esta naturaleza uno puede sospechar que hay? Hasta el día donde se produce este audio era 100% fuego de artificio. Okay. ¿Qué iba a saber Hezbollah? ¿Qué iba a tener? Habida cuenta de todos los hallazgos, yo te diría que ya en un 80% hay material como para saber que D'Alessio decía efectivamente algo. Y es más, al día de hoy en los escritos sigue invocando que son cuestiones de seguridad nacional las que él tiene en su poder y que por eso se están extralimitando
extralimitando todos los funcionarios judiciales que lo están investigando porque no pueden tener acceso a eso. Si te faltaba algo, la Agencia Federal de Inteligencia te vive denunciando a cada uno de los imputados precisamente por vulnerar seguridad nacional. Exactamente. Allí hay un dato. Dice D'Alessio que sabe quién le paga a Leonardo Fariña. Se lo dice a Pedro Chévez, que dice que son esos famosos 200.000 que paga Patricia Bullrich, supongamos que no es, pero cuando declara en indagatoria ante el juez y ante el fiscal Jury, lo que le dice D'Alessio es que se encuentra con una declaración de Fariña cuando él va a ser indagado. Y dice, no, yo ya sé por qué, voy a ampliar mi declaración con respecto a Fariña. Y va al día siguiente, cuando es indagado, y dice, yo ya sé por qué declara Fariña, yo ya sé quién le paga a Fariña, se lo dice al juez. Lo que quiere Fariña es convertir esto todo en un 210, que es el artículo penal por el que se genera la asociación ilícita. Me dice, yo oportunamente voy a hablar, pero yo sé quién le paga. Y último de varios, porque tenemos varias cuestiones, dijo que tenía por objetivo la prisión efectiva, esto está en un informe de la computadora de D'Alessio, sobre las misiones en las que estaba trabajando, así como Hezbollah, la delegación comercial iraní en Uruguay, dijo que por mandato de Elisa Carrió tenía por objetivo lo que era la prisión efectiva de Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP, basado en un testimonio de Fariña. Si vos unís eso, unís el tema de las declaraciones de arrepentidos manipuladas, la extorsión y lo de Bruce Adobat, creando la figura de un arrepentido donde no había absolutamente nada, tenés un lindo combo. Es un escándalo institucional gravísimo. También, esto se lo dice Chévez, él dice, yo hice la detención de Debido y Barata. Ahora muchos se confunden y creen que esto fue gas natural licuado. Sí, el propio D'Alessio fue a declarar en gas natural licuado, pero esto no era la detención de Debido y Barata. ¿Por qué? Porque Barata efectivamente fue detenido por gas natural licuado, pero después hubo la orden de detención que deriva en el desafuero de Julio Debido, tiene que ver con la causa que más, relación tiene con Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es los famosos contratos de colaboración entre la UTN y varias fundaciones, universidades, etcétera, que es la famosa causa de Luis Rodríguez. Esa causa, ¿se acuerdan? En la que Luis Rodríguez dijo, no hay ni para llamarla indagatoria por este asunto. ¿Quién apeló? Stornelli. El fiscal Stornelli. Pero no contento con eso, Luis Rodríguez lo mandó a indagar. Volvió a apelar porque quería la detención. Ahí es donde se funda la famosa doctrina Irursun. Mientras tanto llega el tema de gas natural licuado. Otra carpeta de D'Alessio, narcotráfico en Santa Fe. Dijo que tenía la vinculación de empresarios del puerto, de un sector del puerto, y de fuerzas de seguridad en lo que es el narcotráfico. Uno dirá, bueno, puede ser fantasía, puede no serlo, pero si ves la entrevista con los monos, si indagás los pasos efectivos que dio D'Alessio en cumplir este objetivo, probablemente haya más información. Y último, aduana, tenía otra carpeta de la aduana, de la mafia de la aduana, que decía que había encontrado la participación de ex-CIDE en la mafia de la aduana y de los contenedores. Todos sabemos, un lugar bastante reservado a servicios de inteligencia que operan habitualmente en todo lo que tiene que ver con contrabando, ¿no? No es nada serio, sino en el billete. Pero la cuestión así está dada. Estos son los secretos que tiene D'Alessio y lo escuchábamos de su propia voz. Usted no puede acceder a todo esto. Impresionante, el audio del allanamiento de Marcelo Sebastián D'Alessio y todo el croquis que acaba de hacer Gabriel Morini aquí en Hagan Algo. Nosotros tenemos que hacer una pausa muy pero muy cortita. Al regreso, Agustina Rivas desde Córdoba. Van a empezar a hablar los principales protagonistas y se empieza a generar una arquitectura ya con mesas, con un porcentaje más alto de mesas escrutadas sobre lo que es el triunfo categórico de Juan Schiaretti en toda la provincia, y Noelia Barral Grijera con lo que no se vio de sinceramente la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner y el nacimiento del kirchnerismo herbívoro a la vuelta de la tanda.